Cristiano ya en pantalla, don Henry Kronfle. Qué gusto de verlo, deportivo, toda esta hora de la mañana, parece muy bien, fresco, lo que quiere decir que casi lo hemos despertado a don Henry. Buenos días. ¿Cómo le va, Henry? ¿Qué tal? Por favor, encienda su micrófono si desea ser escuchado. Gracias. Bueno, espero ser escuchado si me acaba de invitar. Primero, un abrazo fuerte para todos ustedes. Lo segundo, sí, deportivo, porque salí a hacer ejercicio temprano en la mañana. Dicen en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Gracias a Dios tengo las dos, entonces voy bien. Lo tercero, un gusto saludarlos a ustedes, toda la audiencia, y estoy a las órdenes para contestar cualquier pregunta dentro de la entrevista. Con el mayor de los gustos, aquí es, por el respeto a las damas, Lucía Jaramillo comenzará con la entrevista. ¿Cómo le va, asambleísta Kronfle? Un gusto poder conversar con ustedes en el diálogo de I-99. Hoy se cumple pues un mes de instalada ya la actual Asamblea Nacional, pero sin embargo se caracteriza o se registran 8 camisetazos de asambleístas que dejaron su tienda política por la que llegaron en las últimas elecciones a ocupar la curul y pasaron pues a las filas del oficialismo, y otras se mantienen como independientes. ¿Qué nos puede decir respecto a eso, cuando también hemos visto que asambleístas del Partido Social Cristiano inclusive pues se han cambiado de tienda política? Lo escuchamos. Bueno, muy buena su pregunta y le agradezco por la misma. Es sumamente grave a tal punto que nosotros ya hemos hecho un pedido formal y lo hemos expuesto en los medios de comunicación, de que se tiene que hacer por parte del Comité Permanente de Ética del Congreso un análisis muy profundo de qué es lo que está pasando. Porque no son 8, como usted dice. Si usted ve, creo comenzó sin bloque, el partido de gobierno, con 12 asambleístas, suelto de huesos. Declaran en la televisión la semana pasada que ya son 26, es decir, que se han adherido acá y que van a ir por más. Entonces, el camisetazo es gratis. Recuerde usted que en la asamblea pasada, Ana Galarza, del mismo creo, se le expulsa por haber prestado la tarjeta de ingreso a la Asamblea Nacional. Se le expulsa por eso. A la otra señora de Alianza País se le expulsa del Congreso por en una llamada telefónica tenía una carpeta de una persona que le pedían a ella si podía recomendar, si la conocía y podía recomendar a esa persona para un puesto dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso se fue. Hoy vemos que asambleístas, sobre todo en los primeros 2 días y después continuó la práctica, mientras eran asambleístas, daban cosas a otros asambleístas para que se cambien a su partido o a conformar una bancada, porque en ese momento no se tenía ni bancada. Unos salieron de la asamblea, se fueron de ministros, otros no sabemos qué es lo que han pedido. La pregunta es, ¿el camisetazo es gratis? ¿Es correcto para el pueblo ecuatoriano votar por alguien que después cambia su ideología por una prebenda, por una presunta prebenda? ¿Es correcto que esta práctica en el Congreso, que haya cambio de esto? Hay que investigar cuáles son los puestos de parientes, de amigos, de gente alrededor de estos camisetazos, y ese es un trabajo justamente del Comité Permanente de Ética del Congreso, y tendrá que venir un informe de ese comité para saber cómo se va a actuar, porque esta práctica, perdóneme, yo nunca la vi en los 4 años anteriores de esta manera. Se tomaron medidas, por más que se ha criticado la asamblea anterior, y se tomaron las medidas inmediatamente y se destituyeron a las personas con indicios inclusive de responsabilidad, no con cosas comprobadas en la responsabilidad, como fue en el caso de una llamada de un asambleísta de Alianza País. Entonces, le cuento esto porque es sumamente grave. El Partido Social Cristiano ha hecho la denuncia públicamente y créamelo que vamos a actuar en el marco del Pleno de la Asamblea Nacional para que sea la Comisión Permanente de Ética la que haga una investigación profunda y se determinen si hay causales de destitución por estos camisetazos. Don Henry,
déjeme recordar si no fue la asamblea pasada, un asambleísta tenía 2 hermanos en el cuerpo diplomático en el exterior, y era sabido. En el pasado, ya había bastante pasado, el doctor Osvaldo Hurtado para gobernar le dio la presidencia a Gary Esparza y a cambio le dieron las aduanas. Ejemplos de esto hay los que usted quiera, don Henry, los que usted quiera en el pasado y en el presente. Es una práctica de los gobiernos para obtener sus mayorías. No la justifico, solo la estoy explicando. Ir al comité de ética va a ser un saludo a la bandera. ¿No cree que hay que tomar mejor otro tipo de situaciones como analizar los proyectos, ver cómo los van a canalizar y ponerse la camiseta del Ecuador para este tipo de cosas? A ver, vamos por orden. Hacernos lo de la vista gorda en lo que ha pasado es impresentable para el pueblo ecuatoriano. Comencemos por ahí. Y el no hacer nada en la Asamblea después de un mes de estar instalada, en donde hoy se va a definir en el Consejo de Administración Legislativa, del cual no somos parte, dicho sea de paso, porque nos dejaron afuera, como usted sabe, como Partido Social Cristiano, cuál va a ser la agenda del próximo año, también es impresentable después de un mes. Entonces, ninguna de las dos cosas se justifican. La camiseta del Ecuador la tenemos puesta y lo hemos dicho públicamente. Nosotros apoyaremos, con lo cual nos comprometimos con el pueblo ecuatoriano a través de la alianza del Partido Social Cristiano con Lazo para llevarlo al poder al presidente Guillermo Lazo. Nos comprometimos con el pueblo ecuatoriano. Y ese compromiso que lleva nuestra palabra y nuestra firma lo vamos a cumplir o vamos a intentar cumplirlo. Y esperemos que el gobierno lo cumpla. Para nosotros eso es fundamental. ¿Qué significa eso? Que todo ese compromiso que era positivo para sacar al país adelante, vamos a velar y vamos a actuar para que se cumpla. Entonces la camiseta del Ecuador siempre la hemos tenido puesta. Pero cuando usted ve una alianza legislativa en donde se reparten los puestos sin que exista esa base de gobernabilidad, tanto así que después de un mes, quienes están en las máximas autoridades del Congreso dicen, no vamos a hacer el plan de gobierno porque tenemos nuestra propia agenda. Entonces ahí es cuando dinamita la gobernabilidad, que se comprueba al estar un mes sin una agenda legislativa y que se pretende el día de hoy aprobar 4 fases de trabajo para el siguiente año. Escúcheseme bien. La primera fase, por 3 meses, de tratar los proyectos anteriores que están, digamos, en procesos dentro de la Asamblea Nacional. 3 meses. Los siguientes 3 meses tratar de trabajar una agenda en materia laboral y de equidad salarial. 3 meses después, recién vamos a ver cuáles pueden ser los cambios en materia económica que requiere el país. Y por último, los últimos 3 meses, ver cuáles son estos proyectos que nos permitan la integración comercial. Sin embargo, tengo que dejarlo claro también, sale el ministro de Economía, flamante ministro de Economía, a decir que el gobierno se va a financiar de 4 fuentes. Una, del Fondo Latinoamericano de Reservas, en un monto que hasta suena ridículo cuando dice que hay 8.000 millones de dólares de hueco que ha recibido del gobierno anterior. Dice que ahí tiene posiblemente entre 300 y 500 millones. Del Fondo Monetario Internacional, que aún no se sabe porque las negociaciones están en camino, que tampoco las tenemos transparentes, y que posiblemente va a ser en septiembre, cuando ese desembolso debería haber llegado en abril pasado. Luego habla de financiarse, imagínese usted, con la banca privada, vendiéndole CETES el gobierno, comprándolos la banca privada al 2.25%, es decir, llevarse la liquidez de la banca privada para poder de alguna manera compensar la caja fiscal, teniendo las consecuencias que eso tenga en el crédito para reactivar al sector productivo. Y por último, negociando con la seguridad social, posiblemente se paga del 40%, que es la aportación que tiene que hacer el gobierno. Cuando usted escucha estas cosas, más allá de que se le ponen impuestos a todos aquellos que ganen sobre $900, una clase media que hoy en día está paupérrima porque no puede pagar ni la hipoteca, ni el vehículo, ni la educación de sus hijos, ni nada. Entonces uno se preocupa
de ver que lo que exigía el pueblo ecuatoriano, que es resolver de manera urgente la economía de los hogares, tome una suerte de contaminación de la caja fiscal, en donde en vez de haber cuarentena económica para que no le metan la mano a la gente y la contagien de la enfermedad del gobierno, se hace lo contrario. De ahí radica nuestra preocupación y nuestra veeduría y nuestra acción, justamente por el compromiso que se hizo en la campaña que hay que cumplir. Entiendo perfectamente cuando se refiere a que aquellos desembolsos del Fondo Monetario debieron haber llegado en abril. Fue una irresponsabilidad del gobierno anterior que me imagino está enderezando. Y cuando se refiere a los CETES en la banca privada, esos CETES tienen una virtud, sirven para encajar al sistema financiero. Por tanto, no es restar liquidez al sistema financiero porque le sirven para el encaje. Entonces, por ahí hay unos elementos que se pueden ir viendo como positivos. Entiendo que las demoras también es de ver la información, sea lo que le han dado, vaya a ser la realidad de lo que han recibido. Entonces, en un mes hay que tener su dosis de paciencia, pero la paciencia no puede andar tampoco muy de la mano con las ejecutorias del gobierno, porque los temas que se necesitan son importantes, como la vacunación, que eso sí se ve que está caminando y que está siendo bastante ejecutivo el gobierno nacional. Yo estoy totalmente con usted. Hay que ser positivos, hay que darle tiempo al tiempo, pero hay que estar vigilantes. Todos queremos arrimar el hombro para sacar al país adelante. Existe una suerte como de sensación en la prensa de que el Partido Social Cristiano pretende criticar. No, señor, aquí no estamos para criticar a nadie, estamos para apoyar. Pero cuando usted se compromete, por ejemplo, a bajar la tarifa eléctrica, hay que bajar la tarifa eléctrica porque hay costos ocultos dentro de la tarifa eléctrica y ya se están tomando acciones, pero hubo que salir a decirlo. Entonces, a muchos de ellos, mucha gente lo tomaba esto, periodistas inclusive, como usted, no digo que sea usted, periodistas como usted que hacen la función de periodismo, decían, pero ¿por qué hacen este escándalo? Ya ve que reaccionaron el gobierno e inmediatamente van a revisar este tema de los impuestos ocultos dentro de la tarifa eléctrica. Recuerde usted que dentro de los compromisos de campaña estaba el quitar el 2% del impuesto a la venta de las pequeñas empresas, que salga la gente de la central de riesgos, que se baje la tasa de interés, que se den semillas de alto rendimiento, pajuelas de alta calidad, gratuita al pequeño productor, que se comience a trabajar en los 40,000 puntos de internet a nivel nacional para darle acceso por 90 minutos a la población, más aún que todavía no están reabiertas las escuelas. Las 400,000 computadoras, los 600,000 equipos, acuérdese, para medir la presión arterial, el oxígeno, el azúcar en la sangre, que el salario se suba progresivamente hasta llegar a $500. ¿Qué pasó con los 300,000 almuerzos diarios que se iba a dar? ¿Cuándo va a empezar ese programa? Entonces, se vetó, inclusive, imagínense, se vetó por parte del presidente anterior y no se ha hecho nada al respecto, más allá de que la Asamblea tuvo que actuar y tuve que actuar personalmente para mandar a la Corte Constitucional una posición de la Asamblea frente a la retención por parte de los GATS y universidades del IVA que a ellos les compete retener y no mandarlo para que tarde más o nunca se lo devuelvan. Eso quiere decir que es el dinero del pueblo que va a obras y de servicios, porque no es dinero de los GATS, es dinero del pueblo. ¿Dónde está ese mecanismo de supresión justamente perverso de llevarse libras para no revolverlo? ¿Quién está haciendo gestión para que esto en la Corte Constitucional de alguna manera se dirima cuando se veta de manera ilegal por ser inconstitucional algo que el mismo presidente de la República en su momento, Lenín Moreno, no hizo una consulta de constitucionalidad a la Corte? El crédito al campo al 1% a 30 años que se habló, que no se le meta la mano a los fondos de la Seguridad Social cuando ya se habla de negociar el 40% del aporte. Entonces, le estoy poniendo porque como nosotros somos gente que llevamos récord de lo que nos comprometemos, no con el señor Guillermo Lasso, más allá que fue en conjunto el compromiso con el presidente de la República, pero este compromiso es con el pueblo. Está nuestra palabra y nuestra firma. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, lo que está en nuestras manos para que esto se cumpla. De ahí que todo lo que manden en este sentido cuenta con nuestro apoyo total y absoluto, pero todo lo que vaya en un sentido contrario también contará con nuestro rechazo. Esto no es un tema de pugna
Al pueblo ecuatoriano no le interesa si los líderes están bien o mal. Al pueblo ecuatoriano lo que le interesa es que se resuelvan sus problemas. Pero dígame si usted no tiene preocupación de que la cúpula de la Asamblea Nacional, una vez que está en el puesto, en vez de ser eso consecuencia de un acuerdo de gobernabilidad, diga no estamos interesados en hacer nada de lo que se está proponiendo en el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso. Entonces, es preocupante la situación. Le auguro lo mejor al país porque vamos a trabajar para eso. Todos tenemos que ser positivos y arrimar el hombro, pero sí hay que ver desde ya los posibles problemas para que estos no crezcan. Ok, le paso a Javier Segarra que continúe con el entrevista. Javier, por favor, buenos días. Gracias, Ramiro. Buenos días, asambleísta. Un gusto tenerlo en plataforma. Lo cierto es que hay una agenda legislativa que debe ser, digo yo, aprobada con miras a, pero entiendo que también tienen una tarea complicada, por así decirlo, dentro de la Asamblea, porque hay más de 400 proyectos que están represados. Es correcto, pero a ver, ¿cómo se resuelve esto, mi querido Javier? Con experiencia, con conocimiento. Usted llama, como presidente de la Asamblea, a los coordinadores de bancada y a los coordinadores de bloque, en caso existan coordinadores de bloque. ¿Y qué es lo que se hace? A ver, señores, su organización política tiene 80 proyectos, su otra organización política tiene 100 proyectos. Hay dos opciones. Dígame que estos proyectos se descartan, porque hay proyectos que están presentados que ya no tienen razón de ser porque se han corregido en otras leyes. Esa es la función de la unidad técnica legislativa, revisar eso. No calentar la silla, revisar eso. Segundo, ¿cuántos de estos se pueden conglomerar, fusionar para reducirlos? ¿Y cuáles ya perdieron importancia? Y señores, entonces en base a eso pongo un límite. Señores, prioricen 15 proyectos de ley cada bancada. Se acabó el problema. Y esos 15 proyectos de ley vamos a intercalarlos con los nuevos que se pongan, con los proyectos de ley provinciales. Recuerde que 122 de los 137 asambleístas tienen que responder a sus provincias urgentemente, porque para eso fueron votados. Y por el otro lado, ¿cuáles son los proyectos del plan de gobierno y del compromiso de campaña que tienen que ver en el marco legislativo? Y además, si eso usted arma una agenda, pues eso no es tan complicado. Pero no, usted no espera un mes para dar un anuncio de que se va a reunir el Consejo de Administración Legislativo a decir que los primeros 3 meses para tratar lo anterior, los segundos 3 meses para tratar lo laboral, los terceros 3 meses para tratar lo económico y los cuartos 3 meses para la integración comercial. Porque ¿cuál es la noticia al pueblo ecuatoriano? Que a partir del mes 7 recién vamos a tratar el tema económico. Más allá que aplaudo la vacunación, que es la primera reactivación en materia de economía. Hay que aplaudirla y aplaudirla de pie. Ojalá es que se cumplan los 9 millones de vacunados. Pero si no se cumple, el esfuerzo es extraordinario. Hay que decirlo con claridad. Pero, ¿qué vamos a esperar? ¿Al mes 7 para ver qué es lo que se va a hacer en materia económica? ¿Vamos a esperar que pueda venir o no un desembolso del Fondo Monetario Internacional en el mes de septiembre para adquirir financiamiento para mitigar la crisis que vive el país en este momento? El concepto de cuarentena, mi querido Javier y queridos oyentes, es justamente aislar. Cuando alguien estaba enfermo, se lo aislaba por 40 días para que no contagie. En el COVID, la cuarentena se determinó que era 14 días. El término cuarentena, ese aislamiento de 40 se lo pasó a 14. En economía es lo mismo. Si el gobierno central está quebrado porque tiene la caja fiscal en cero y tiene deuda, está negativa, entonces, ¿qué se pretende hacer? ¿Contaminar al pueblo poniéndole impuestos para tratar de rescatar esa caja fiscal? ¿O aislar ese problema y tratar de buscar financiamiento a través de otros mecanismos para alivianarla, pero sin contaminar al pueblo? Yo soy de la idea que la crisis no se debe de contagiar. Es decir, si usted tiene un problema como gobierno central, resuélvalo. Más producción petrolera, concesiones, alianza público-privada, más ingresos no permanentes a través de otras actividades que están represadas hasta por licencias ambientales, financiamiento del exterior, multilaterales, pero no le meta la mano al bolsillo de la gente, porque usted no va con eso a resolver su problema. Va a hacer que otro se perjudique y se contamine. Y lo otro, este tema de los municipios y la devolución de los recursos económicos, ¿cómo anda ese tema? Bueno, he tenido que intervenir contra viento y marea en la Comisión del Económico, que ya no pertenezco. Yo estoy en la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. No me querían, entre comillas, en la Comisión de lo Económico. Entonces,
he tenido que intervenir con voz sin voto en una exposición hace 15 días atrás para hacerles ver que el veto presidencial es un veto que lo hace por inconstitucionalidad cuando no tiene un informe previo de la Corte Constitucional. O sea, el veto per se es inconstitucional, no la ley. Entonces, he convencido a la comisión que dio con 7 votos a favor, no contó con miembros del gobierno parte de la votación, desafortunadamente, pero que contó con 7 votos a favor, a que se haga un informe de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, el cual ya está en manos de la Corte, y es la Corte la que tiene que dirimir en los próximos 10 días si el proyecto de ley es constitucional. De ser constitucional, se tiene que ratificar en el Congreso Nacional. Y eso sí le digo, es importantísimo que se haga, porque aquí no hubo ni una creación, ni una derogatoria, ni un impuesto. Ni se aumentó ni se bajó un impuesto, ni se cambió el sujeto pasivo y activo, como muchos quieren decirlo. Aquí lo único que se hizo es simplificar el sistema de administración del recurso que se obtiene del impuesto. No cambia en nada ni la utilización del recurso, sino la simplificación del trámite administrativo, lo cual es una barbaridad decir que es inconstitucional. Por eso vamos a seguir luchando, y ahí les pido a ustedes, como periodistas, que sean vedores de que esto se resuelva, porque esto afecta tremendamente a las universidades, escuelas politécnicas y a los gobiernos autónomos descentralizados, y efectivamente a los ciudadanos de todo el país y a los estudiantes. Claro, está clarísimo, Javier, asambleísta Kronfle, sí, nos despejó la inquietud que teníamos relacionado a ese mismo tema, y entendíamos que usted, como integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, estaba impulsando aquello, y entendemos ahora que a través de la Comisión de lo Económico es que se impulsa ya una comunicación a la Corte Constitucional y hay el seguimiento respectivo. Así es, ¿no? La Comisión de lo Económico, en la cual tuve que intervenir, gracias a Dios, dio su voto para que la Asamblea Nacional, a través de su representante jurídico, su procurador síndico, envíe el escrito que ya fue enviado a la Corte Constitucional, ya fue recibido por la Corte Constitucional, ya fue sorteado en la Corte Constitucional. Creo que el juez ponente de esto es Hernán Salgado, el doctor Hernán Salgado, y tiene que la Corte Constitucional pronunciarse. Estamos vedores como partido y como ciudadanos. Lo mismo los rectores que me han llamado de todos lados del país, los rectores de la universidad. No se puede imaginar la cantidad de llamadas que he recibido de prefectos, de alcaldes, de presidentes de juntas parroquiales, desesperados y en veeduría, esperando justamente esta resolución de la Corte Constitucional, que esperamos sea positiva, porque vuelvo y le repito, no tiene nada de inconstitucional esa ley. Claro. Y va justamente a permitir tener los recursos para que se puedan hacer las obras y los servicios y las becas justamente a los estudiantes y a los ciudadanos en general. Tiene implicación directa con la atención a servicios fundamentales de los ciudadanos, habida cuenta de que tiene relación pues con el accionar de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta Henry Kronfle. Un fuerte abrazo, buen inicio de semana laboral. Gracias, Henry. Gracias, un abrazo para todos ustedes que los estoy viendo ahí. Cuídense mucho y gracias por la entrevista. De igual manera, saludamos también a José Piley, a Pepe Piley, está entrando a plataforma. Le ruego a Pepe, vamos a hablar del tema de las tarifas